Hola, yo soy Sebastián Falla. Y yo soy Rogelio Umaña. Bienvenidos a Hackeando el Éxito. Aquí queremos descifrar los ingredientes secretos que han llevado a grandes personalidades al éxito en sus carreras. Y hoy tenemos a un invitado especial que es a don Mario Chacón. Yo creo que ustedes, si lo ven, no pueden decir que no lo conocen. Él es comediante y además también emprendedor y nos va a contar un poco también de todos esos proyectos, así que de verdad es un gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Igualmente, Rogelio y Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Nos gustaría, primero, conocer cómo empieza Mario en este camino de la comedia. Pues fue hace mucho tiempo como hobby. Desde que estábamos en el colegio, ahí fue donde empezamos a hacer rutinas de comedia informales en lo que llamaban antes los shows de variedades y todo esto. ¿Cómo funcionaba eso? Porque, digamos, en el colegio siempre hay como los payasos de la clase, por decir así. Sí. ¿Ustedes eran esos? Personalmente yo soy introvertido. A mí me hace gracia que la gente a veces cuando me ve en el teatro me dice, pero usted es totalmente diferente a como es el personaje. Y así también en cuanto al humor. Yo siento que yo soy de humor más bien como serio, aunque suene así raro. Pero sí no es que me guste estar llamando la atención y haciendo las payasadas, sino que hay como tirar la piedra y esconder la mano, ¿verdad? En cuanto al vacilón. Y así fue como empezamos. De hecho, en esos shows de variedades que les cuento, Daniel Moreno y yo hacíamos como un dúo que le llamábamos las cantinfladas de Mario y Moreno. Incluso nos apuntaron a nosotros, ¿por qué ustedes no se meten? A mí me gustaba imitar profesores y cosas así. ¿Y por qué no se meten a participar? Y nosotros, no, ya ante mucha gente no. Hasta que un día llegaron unos compañeros, ahora ven a ver cómo hacen porque ya los apuntamos, ustedes están participando. Y vamos a tener que hacer algo. Entonces ahí fue donde empezamos a hacer rutinas. Cuando después estabas en la universidad, ¿te fuiste por publicidad y...? Sí, yo soy publicista, estudié mercadeo. Ok. Nada que ver con bueno, no, mentira, nada que ver, no. Pues en la parte de comunicación también. Edgar y yo, sobre todo, somos los que tenemos más oportunidad de hacer eso. Edgar es administrador de empresas. Daniel y Eric sí tuvieron que acoplarse un poco más difícil porque Daniel es economista. Pues ustedes tienen una gama. Sí, economista e ingeniero civil, o sea, nada que ver. No, si lo ves como empresa, o sea, viendo un poco, o sea... Pero si ves la media docena como empresa, yo creo que cada quien aporta entonces desde su lado. Sobre todo Eric es químico. Él es químico, químico. Crea la química. Exactamente. Sí. ¿Pero trabajaste en agencia alguna vez? Sí, estuve... ¿En qué agencia estuviste? Estuve en asesores publicitarios y en Kio, publicidad. Exactamente, pero lo que a mí me pasó una anécdota muy curiosa en asesores precisamente porque yo estaba en el departamento de medios. Entonces me tocaba hacer la pauta con los clientes y toda esa cuestión, pero los números y yo nunca nos hemos llevado bien. Entonces yo como que no estaba muy contento con esa parte, hasta que luego ya me pasaron a producción y estando en producción, en creatividad, el que estaba a cargo de creatividad me solicitó para ver si me pasaban a creatividad, pero el que está en medio me dijo que yo no servía para creatividad. En esa transición, porque mucha gente pasa por esa transición de tener un trabajo seguro, normal, y lanzarse a algo que tal vez es mucho más riesgoso. Eso sí, previamente habíamos dicho que no nos arriesgáramos de lleno hasta no tener de respaldo una carrera universitaria todos, ¿verdad? Porque si no funcionaba, cada quien tenía que volverse a su agencia, no sé qué. Entonces hicimos ese pacto, digamos, de que todos teníamos que tener una carrera universitaria que nos respaldara, y también habíamos hecho otro pacto que fue que ninguno de nosotros se podía casar. ¿Por qué? Porque, o sea, para no arriesgar, digamos, ya uno con familia, con señora, con hijos, digamos, era más riesgoso. Sí. Entonces ese pacto lo seguimos respetando Edgar y yo hasta la fecha. Ha durado, ha durado bastante, ¿verdad? Sí, pero ya podría, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, si no me das, en la práctica real, ¿encontraste que hay algún así un set de reglas o realmente es una cuestión de llegó el momento y me tiro? ¿Cómo funciona a tu criterio? Yo creo que es un riesgo medido, como conversábamos. Estábamos muy convencidos de que queríamos darle la oportunidad al grupo, pero estábamos muy conscientes que no lo podíamos hacer a lo loco, ¿verdad? No podíamos tirarnos al agua así
Pero tenían fondos, tenían... Esa es otra, digamos, de lo que fuimos aprendiendo que es muy útil, digamos, ya cuando uno quiere crear su propia empresa, ¿verdad? De todos los ingresos, no eran así muchos tampoco, pero de los ingresos siempre guardábamos un ahorro para el grupo para reinvertir, ¿verdad? Eso fue lo que más adelante nos permitió tener equipo propio o alquilar un teatro o poner la página de La Nación. Pues agarramos todos los ahorros que habíamos hecho, los reinvertimos en la página, en el periódico. Pero eso nos generó que el Mélico se llenara, ¿verdad? Y básicamente nosotros sí digamos que creíamos en nuestro producto, que creo que eso es otro de los tips que aprendimos, que es creer en el producto que uno tenga o en lo que ofrezca, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos convencidos de que teníamos un humor diferente, ¿no? No estoy diciendo que fuera mejor o peor, sino que era diferente y que a mucha gente, como nosotros, le iba a gustar. Entonces nosotros veíamos que los anuncios de los teatritos siempre son como pequeñitos y todo. Y nosotros no, y si estamos empezando y queremos llamar la atención, tenemos que apostar en grande. Entonces vamos con la página color de una vez. También utilizar la creatividad cuando no se tenga muchos fondos es muy útil. Uno abría el periódico y se leía en letras grandes. En letras grandes, Ricky Martin y Shakira juntos, nunca antes visto. Y entre líneas, en pequeñito decía, como no nos alcanza para traer a Ricky Martin y Shakira, nos vamos a presentar nosotros, la media docena, juntos. Nunca antes visto. Entonces íbamos ahí entrelazando las líneas. Eso está buenísimo. Pero sí, llamó la atención y sirvió mucho. Ustedes pasan de hobby, de los shows de la escuela a shows en teatros pequeños, y obviamente hay una evolución. ¿Cómo se forman en eso? Es vacilón, porque al inicio los actores profesionales de este país nos resentían mucho esto. Sí. Y no sé cómo es posible que se les llene el teatro si ellos no son actores, ¿verdad? Y es cierto, y nunca lo escondimos. Nosotros nunca dijimos somos actores, nosotros dijimos nosotros venimos a hacer lo que nos gusta. Sí, claro. Y creo que fue parte del éxito porque la gente se sentía reflejada en el escenario. Nosotros siempre procuramos tomar referencias sin copiar, o sea, e investigar, porque él está yendo también a comediantes como Jerry Seinfeld, como Chespirito, como Lelutier. Entonces siempre, ¿y dónde está el secreto de su éxito, verdad? Entonces sí. ¿Cómo hackear el éxito? Exacto. Y es interesante porque de estas personas que ustedes han estado observando, han de hecho tenido contacto con ellos, o sea, Chespirito, ustedes lo gestionaron para traerlo y todo esto, ¿cierto? Eso ha sido una de las partes que más he agradecido a la media docena. La última vez que estuvo Chespirito en Costa Rica fue que lo trajimos, la media docena lo trajo, entonces tuvimos la oportunidad de compartir con él muchas anécdotas que yo a veces iba con el chofer de Chespirito, iba yo adelante y atrás iba doña Florinda, Chespirito y la productora de nosotros, y yo en el retrovisor y qué episodio más extraño en mi vida que ando yo con Chespirito en el carro, ¿verdad? Pero así con Soriel. Y si tuviera oportunidad de hablar con él. Sí, súper, y un señor súper ubicado a pesar de su edad. Aquí vino a los 78 años, 79 años, en el aeropuerto, por ejemplo, cuando lo íbamos a dejar, que vino una señora de limpieza, no sé qué, para pedirle un autógrafo, y estaba don Roberto firmándole su autógrafo. Y en eso llegó doña Florinda con el gerente de la aerolínea que lo había patrocinado. Y le dice, Robert, que firmes este libro. Y no sé qué, espérate. No, Robert, es que él es el gerente de no sé qué. Sí, ya sé, pero es que el señor es muy ocupado. Y se volvió, sí, pero ella llegó primero. y hasta ahí Entonces sí, qué bonito sí, muy bonito. Qué buena anécdota. Sí. Fuerte, ¿verdad? Hablaste también de Lelutier. Y el proceso que ustedes pasaron de montar un homenaje, ¿cierto? A lo que consideran sus ídolos. ¿Cómo es montar un homenaje con una barra tan alta que pone Lelutier, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, sobre todo Edgar y yo en un inicio, hemos sido muy seguidores de Lelutier y no podíamos hacer menos que ensayar. Y fue donde surgió la idea. Edgar creo que fue el que la mencionó, estábamos conscientes que no podíamos llegar a un nivel musical como el de ellos, jamás. Entonces fue cuando decidimos incorporar a Editus, ¿verdad? Que ya teniendo en el escenario a los Grammys, los ganadores de Grammys. Otro cuento. Exacto, ya da una tranquilidad total, ¿verdad?
otra de las veces que se nos fueron todos los ahorros del grupo fue viendo a Lilith Fiel, que compramos las primeras filas, ¿verdad? Claro, obvio. Termina el show y viene Marcos Monstock y dice, nosotros siempre que nos vamos a algún país y hay artistas dentro del público, nos gusta reconocer su esfuerzo y nosotros casi nos desmayamos, ¿verdad? Claro, y nosotros tomando la corbatilla. Por favor, pedimos un fuerte aplauso para Rubén Blades, que se encuentra con nosotros. Y es que estaba como 2 filas detrás de nosotros. Sí, nosotros bueno, pero mira, la parte importante es que ya se sentían artistas. Bueno, nosotros no lo creímos. Eso es clave para lo que... En el salto a cine y con el proyecto de Michael Jordan, esto es algo que se venía cocinando, por así decirlo, por bastante tiempo en la media docena, ¿cierto? Sí, de hecho, otro de los tips del éxito tal vez es que tener muy claro que las cosas pasan cuando tengan que pasar. Porque nosotros, recuerdo que la primera vez que tuvimos la inquietud de hacer una película fue por ahí del 2002. Por obvias razones no iba a tener los resultados que tuvo últimamente, ¿verdad? No habíamos entrado a televisión, casi que era un público muy limitado, era carísimo, ¿verdad? Además, no existe la facilidad tecnológica de ahora, que era carísimo hacer una película. Entonces, pues, decidimos no hacer el proyecto, pero que nos quedamos con la idea en la cabeza, ¿verdad? Pero no era la misma idea, era otra película. No, era otra idea, era otra idea. Pero sí, hace 4 años se retomó la idea, ¿verdad? Ahora sí hagamos la película, ¿verdad? Pero siempre nos quedamos como con eso, tal vez no abandonar la idea, tal vez no, cuando uno quiere a veces no es el momento preciso, pero si uno sigue insistiendo ahí va a llegar, ¿verdad? Esperando a que se alineen. Exactamente, lo que sí, se ya tiene que teníamos alinear. el público de la televisión, Claro. Bueno, la exposición, el personaje, teníamos una historia más clara que contar. Entonces, Y eso es ¿cómo decidieron hacerlo sobre Michael Jordan? ¿Qué lo llevó? Porque, o sea... Eso fue porque nosotros tenemos la oportunidad de ir midiendo también mucho en las presentaciones privadas que hacemos. Hubo un tiempo que fue VJ antes de Michael Jordan. Sí. VJ era como si entrara una estrella rock y fue vacilón. Y después Michael Jordan como que le fue quitando el campo a VJ. Y ya no era... Pero sí sentimos que era cuando había más reacción y como que la gente lo quería más. Y cuando salió un sketch en televisión, cuando más nos escribían era de Michael Jordan. Entonces... Pero era algo en lo que ustedes estaban pendientes de cuál era la respuesta a cada personaje. Sí, de hecho nosotros montamos un show en el teatro que se llamaba Los Favoritos del Facebook. Entonces pusimos una lista de 30 personajes y le dijimos a la gente, escojan 9 de estos personajes y hacemos estos nuevos personajes. Y Michael Jordan, de las votaciones, de entre los 9 tuvo más del 50% solo él y el resto se lo repartían. Entonces eso nos daba una idea. Es un poco lo que mencionabas, bueno, 2 cosas que yo voy como, que incluso me quedan de lecciones a mí, es uno, hacer algo diferente, eso me llamó la atención, lo que decías, que no es que es mejor o peor o criticar a los demás, simplemente es un humor diferente. Y lo otro es que me parece, y ustedes siempre han estado como escuchando mucho lo que la gente quiere, o sea, de alguna forma. Pues sí, o sea, sí, es como, sí. Porque me imagino que tendrán algunos preferidos de ustedes, pero no siempre son lo mismo que la gente. Exactamente, de hecho, en esto hay que ponerle mucha atención a la gente. De hecho, nosotros, demasiado honesto, lo odiamos en la primera temporada y nos tenía hasta aquí. La primera temporada nosotros hicimos un sketch donde demasiado honesto moría. Pero no lo pudimos matar porque a la gente le gustó el personaje, entonces tuvimos que dejarlo. Cuando entraron con, bueno, ok, vamos a hacer la película, ustedes filmaron en varios países y aparte de eso, me imagino que la logística y el financiamiento y todo esto, ¿cuál fue el reto más grande para que de hecho fuera realidad? Nosotros fuimos muy tercos. Creo que es lo que hablamos ahora de creer en lo que uno está seguro, porque nosotros sabíamos que la película era cara, ¿no? Y fuimos a tocar muchas puertas, mucha gente nos dijo que no, pero nosotros llegamos al punto de decir, bueno, la película va con patrocinadores o sin patrocinadores, pero la película va. Claro. Otra vez, ya hemos tenido la oportunidad de ahorrar un poquito más, que por lo menos habíamos hecho número 2 y por lo menos nos alcanza para hacer la película ahí. Otra vez sí, todo. Otra vez, ahí sí es cierto que sí, todo otra vez. Pero, entonces, sí era como complicadillo, pero sí nos casamos con la idea y con el proyecto. Entonces,
seguir adelante. ¿Se imaginaban algún nivel de éxito específico? ¿Cuáles eran las expectativas de éxito? No, jamás. O sea, al nivel que llegó, no. Sí teníamos, volvemos a lo mismo. ¿Confiaban en lo que tenían? Sí, confiábamos en lo que tenía y sí estudiamos mucho como para ver dónde estábamos parados. Okay, sí. Y preguntamos, ¿cuál es la película nacional más vista hasta ahora? En ese momento tenía 140,000 personas la película que más había visto. ¿Cuál era en ese momento? Estación. Okay. La película nacional más vista tenía 140,000 personas. Entonces nosotros dijimos, bueno, ok, no por competencia ni nada, sino por apuntar alto, ¿verdad? Claro. Bueno, lleguemos entonces, si esta la vieron 140, llegamos a 250,000, es más, 300,000 personas. Que ya sonaba... Que ya era más del doble. Sí. Que era más del doble y en una primera película, ¿verdad? Claro. Que estábamos aprendiendo cómo hacerla. Entonces, volvemos igual también a lo mismo, tomemos referencias. ¿Qué hace Hollywood para hacer esos blockbusters que hacen ellos espectaculares? Entonces empezamos a investigar y sí, decía que cualquier película de Hollywood, uno sale a la calle y ve la valla, y ve el MUPI, y ve el bus, y ve el tele, y oye el radio, y oye y las redes sociales, o sea, bombardean por todo lado. Por todo lado. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos eso con Michael Jordan como si fuera... Sí. O sea, que el marketing otra vez volvió a ser... Exacto, como que fuera la última producción de Hollywood. Y así fue, ¿verdad? Estuvo en MUPIs, en vallas, en buses y todo, que la gente ya empezara a hablar, ¿qué será eso Michael Jordan? ¿Qué será eso Michael? Sí. Hicimos también los detrás de cámaras, entonces pues, tiramos por web entrevistas. Que desde antes de la película ya Michael Jordan nos empezó a sorprender. Y nos decían, bueno, ustedes van a ir contra el 18 de diciembre, se estrenó. Pero una semana antes se ha estrenado El Hobbit. O sea, además, los cines no le dan mucho a las películas nacionales. Ustedes van a estar en 8 salas y agarraron mucho. Sí. Y nosotros, pero no hay forma y no sé qué. Entonces hablamos con las diferentes cadenas y hubo una que nos dio la oportunidad de hacer preventa. Y como se había hecho tan buena expectativa, la preventa se fue moviendo muy bien, al punto de que cuando se estrenó Michael Jordan, no se estrenó en 8, sino que se estrenó en 25 salas. En las salas pequeñas de los cines, pero 25. Por la preventa. Pero el Hobbit estaba en las salas de 400 personas, nosotros estábamos en la de 100, por la preventa. Y apuntamos a hacer la película nacional más vista, ¿verdad? Como les mencionaba, con 140,000 personas. Claro. O sea, ya para nosotros el ingresar en esa lista ya era... Sí, claro. Era un top 10. Era en un top 10 de las películas más vistas de la historia, ¿verdad? Y fuimos subiendo. Y el 25 de enero, una cosa así, le pasamos a la número 1. Pero ¿cuándo pensaron, tal vez llegamos al puesto número 1? ¿Hubo algún momento en el que de hecho dijeron tal vez? Pues sí. O sea, porque en esa lista las diferencias no son muy grandes. Una película, por lo general, dura en cartelera un par de meses, ¿verdad? Michael Jordan se mantuvo 6 meses en cartelera y llegó a 780,000 personas. Wow. Y que hay más diferencia entre Michael Jordan y la número 2 que de la número 2 a la número 9. Aquí hay menos gente diferente que de aquí a aquí. Wow. Entonces es algo obviamente que no esperábamos. O sea, uno ve la parte de dirección, de actuación, pero hay una parte de negocio atrás de todo esto, Sí, una claro. parte de estratégica. Claro. ¿Quién los ayudó con eso? O sea, la distribuidora o otros cineastas que habían hecho esto antes. No. Nosotros somos a veces muy cerrados en ello. Entonces tratamos de mantener entre los 4 mucho. Obviamente cuando uno no desconoce de cosas, obviamente busca ayuda del que sabe. En este caso, don Luis Carcheri nos ayudó muchísimo en la negociación. Pero él mismo se sorprendió porque es algo que nunca ha pasado. Como yo trabajo en el área de consultoría digital, por lo menos unos 3 medios me hicieron la pregunta del hashtag del final de la película. Sí. Porque, primero, ¿de dónde viene la idea, verdad? Porque fue algo que le hizo mucha gracia a la gente. Primero, ¿dónde viene la idea? Y segundo, ¿cuál fue el impacto del famoso hashtag? Fue vacilón, porque ese otro de los aprendizajes así para el éxito, creo yo, que es aplicar una idea en el momento preciso, ¿verdad? Faltaba muy poco para que la película estuviera en cine. Que estábamos en una reunión y dice Daniel, sería bonito que al final de la película Michael Jordan recomiende, ¿por qué no hacemos un videíto donde Michael Jordan al final de la película? Y sí, nos pareció bien. Recuerdo que también muchas cosas que salen así porque tienen que salir, ¿verdad? Nos fuimos, Daniel y yo, con una camarita, de hecho Daniel fue el que lo grabó, y fui yo con el personaje, y
Y fue, bueno, Michael Jordan invita a la gente. Y fue cuando dijo no sé qué. Y bueno, y el hash brown, ¿verdad? Que decía sí, lo del hash brown. Pero ¿cuál es el hash brown? El hashtag Michael Jordan. Y en ese momento fue que me metí como entre el personaje. Sí. Lo primero que se le ocurrió a Michael Jordan, ni siquiera fue a mí. Fue así, bueno, venga a ver Michael Jordan de viaje de partido, que si le pareció demasiado lindísima, no sé qué, algo así. Ya ni te acordás, de hecho. Sí, yo ya vi la película Michael Jordan de viaje de partido y me pareció demasiado lindísima. Y lo dijiste en el momento, o sea, no fue que lo habías escrito. No, fue en el momento. Pero digamos, eso es parte del trabajo en grupo también, claro. Porque digamos, Daniel fue el que tuvo la iniciativa de hacer ese videíto. Sí. Y ya la otra parte fue como de personaje, ya básicamente. Después de tener la película más taquillera en la historia de Costa Rica y que va a tomar un buen tiempo que alguien les quite ese trono porque está, sí, aparentemente está bien arriba alto, la barra. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Ahora creo que el reto, porque la tentación es muy grande ahora que cuando y la presión claro. También de la gente, ¿cuándo viene la 2? ¿Cuándo viene la? Y nosotros, cuando tenga que estar, va a estar. ¿Y si se piensa en Michael Jordan 2 o otra película? Pues precisamente nos dimos también un tiempo más bien para desintoxicarnos de Michael Jordan, ¿verdad? No hemos conversado hasta el momento. Precisamente hoy estuvimos en una reunión donde, bueno, ya tenemos que empezar a hablar. Una nueva película creo que es un hecho que viene. Tenemos que definir el tema. No sabemos si será un Michael Jordan 2, si será otro tema, no sé qué. Pero sí es una buena oportunidad para hacer algo tiene más. Tiene sentido en ese momento. Y en ese tema me viene a la mente bueno, empezaron hace unos meses el restaurante nuevo en La Sabana. Sí, ese es un proyecto paralelo que tomé con Daniel Moreno, compañero del grupo, y un amigo argentino, Armando Mata, que es el chef. Él es de Buenos Aires. Sí. Es el verdadero chef Armando. Es el chef Armando, sí, ese fue por casualidad, pero se llama Armando. Y ese fue un vacilón porque un día estábamos almorzando ahí por Teletica y vimos un local vacío, Daniel y yo, y mira qué bonito ese localillo, está como para poner algo. Y Daniel se acordó de Armando y dice, mira, Armando se acuerda, ¿usted sabe? Sí, claro. Y no sé. Yo creo que él siempre ha querido un restaurante y preguntémosle a ver. Y se apuntó y hasta la fecha ahí estamos. Qué bueno. Pero salió Salió así, sin planear, pero ¿Y es el primer emprendimiento fuera de lo que ustedes hacen? La media docena va a ser la ocupación principal. Entonces, si uno decide tener un negocio paralelo, tiene que ser un negocio que no demande mucho tiempo de uno, ¿verdad? Claro. Porque, digamos, aquí una presentación de la media docena yo tengo que estar. Sí. Y el restaurante puede caminar sin que yo esté. Claro. Entonces, esa era parte del objetivo. Era más como una inversión así donde uno, obviamente, por cuestiones de que la gente a veces le gusta ahí tomarse una fotita o algo. Y es vacilón porque un día estaba ahí comiendo con mis primos y estaba una gente en el restaurante. Y fue vacilón porque nos escribió ahí una muchacha quejándose. ¿Qué se cree? Que estaba ahí en el restaurante y ni saluda. Y no sabía que estaba. De hecho, aprovechando eso, hay una cuestión que a mí me gustaría preguntar. ¿Cómo manejan las críticas? Porque, y siendo honesto, ¿les afecta o no les afecta? Vieras que yo creo que ya a estas alturas no. Tan es así que yo creo que las críticas se toma de quien venga. Y uno, como ustedes lo mencionaron, uno sabe la intención de una crítica cuando es con buena intención o es solamente destructiva, ¿verdad? Que no vale la pena. Te quedan 5 preguntas rápidas, vamos a ver. Claro. Pero no las puedes pensar mucho. Ok, vamos a ver. ¿Libro favorito? El secreto. Ok. ¿Película favorita? Michael Jordan de viaje perdido. ¿Comediante favorito? Pucha, son tantos. Jerry Seinfeld. Cuando decimos la palabra éxito, ¿quién te viene a la mente? Mis papás. ¿Por qué? Creo que por el apoyo que siempre me han dado. Entonces, siento que por dicha, al haber contado con el favor de tantas personas, uno siente como que está retribuyendo algo de esa confianza. Si pudieras en este momento enviarte un tweet a vos mismo a los 20 años, o sea, un mensaje de máximo 140 caracteres. Ajá. Y un hashtag. Y recordar, o sea, poniéndote mentalmente a tus 20 años en que estabas pensando y todo eso, ¿qué te dirías? Prepárese porque vienen cosas muy bonitas.
Y definitivamente llegaron cosas muy bonitas. Y llegaron cosas muy bonitas. Muchísimas gracias por el tiempo. De verdad, muy amena la entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos.